Los dueños de casa tienen este pilar con el hormigón a la vista hace mucho tiempo y no se deciden a pintarlo, a ponerle algún revestimiento o textura. Y nosotros llegamos con una idea: ¿por qué no revestirlo en piedra? Que le dé más presencia al pilar y un toque rústico a la fachada. Vamos con este proyecto. Este revestimiento es de piedra natural. La palmeta mide 10 por 20 por 1 centímetro de espesor, tiene los cantos rectos, por el frente tiene relieve, tonos grises, oscuros y claros, alta resistencia a la humedad, así que en este pilar va a quedar impecable. Las caras que tenemos que revestir son 3, las 2 laterales y la del frente. Esta lateral es la que da hacia la calle, la que tiene mayor vista, por lo tanto necesitamos que quede lo más limpia posible. Por eso vamos a empezar revistiendo la cara del frente y ese canto que queda a la vista, después lo taparemos con la piedra lateral y así la terminación va a quedar mucho mejor. Además, debemos ver los cortes a realizar para que las uniones queden traslapadas. En este caso trabajaremos con palmetas enteras y cortaremos algunas a la mitad y otras pequeñas de 2 centímetros para cubrir la cara del frente. El corte de este tipo de material se hace con un esmeril angular y un disco de corte para piedra que tiene el borde diamantado. Eso hace que el corte quede preciso. Usamos las medidas de seguridad que son pechera, guantes, mascarilla y además una máscara facial que protege la cara. Apoyamos las palmetas sobre un adoquín o ladrillo para no cortar el mesón. Para pegar las palmetas tenemos que usar un adhesivo para piedra, en este caso que sea flexible, resistente y obviamente para exterior. Prepararemos el adhesivo con agua, 3 litros por cada saco de adhesivo. Lo revolvemos muy bien para que quede una mezcla homogénea y lo dejamos reposar por 10 minutos antes de la aplicación. En la base vamos a ocupar este trozo de acero galvanizado que nos va a servir primero como base de apoyo cuando vayamos instalando las palmetas y segundo, cuando estemos listos lo vamos a sacar y va a dejar una cantería de aproximadamente 2 centímetros en la base para una mejor terminación. Como el piso está con pendiente, ponemos un tope para dar altura al perfil y que quede a nivel. El adhesivo se esparce en el pilar con una llana dentada de 10 milímetros. Necesitamos que la llana deje estos surcos porque ayudan a la adherencia de la piedra. Comenzamos la primera hilera con una palmeta completa y un trozo de 2 centímetros. Asentamos bien las palmetas con un mazo de goma para que se pegue bien y sacamos los excesos de adhesivo con una esponja húmeda para que no quede ningún rastro. ¿Quieres saber más sobre los materiales que estamos ocupando? Recuerda que puedes buscar al asesor virtual en la app o en soymac.com. Ahí lo puedes contactar por videollamada o por WhatsApp y te responderán de inmediato. Nuestros asesores tienen la respuesta que tu casa necesita. El resto de las hileras hacia arriba se van repitiendo, una entera y después el trozo de 2 centímetros hasta completar toda la altura. Para la instalación de las 2 caras laterales, no se olviden de poner la base de acero galvanizado. Vamos a empezar la instalación desde abajo con 2 palmetas completas. En la segunda hilera pegamos mitades en los extremos y una entera al centro, dejando una mínima separación de 1 milímetro entre cada una de las palmetas. Asentamos con el mazo de goma y retiramos el exceso con un paño o una esponja húmeda para que no quede sucia la superficie. Y así repetimos el proceso hasta tapar toda la cara, que va cubriendo los cantos del frente, por lo que no quedan a la vista desde la calle.
La terminación del borde inferior la vamos a dejar así porque visualmente el pilar se ve más liviano, pero ustedes en su casa perfectamente lo podrían pintar o terminar con la misma piedra. Tremendo trabajo que hicimos con este pilar. Antes no era ningún aporte en esta fachada y ahora tiene presencia y es protagonista. Cumplimos el objetivo. Suscríbete al canal de Soymac en YouTube y activa la campanita para que seas el primero en recibir nuestro contenido todas las semanas. Nos vemos. Chao, chao. Todo esto lo puedes encontrar en tienda Soymac, nuestra app y en soymac.com.